Muy buenas familia, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Contadme. Yo estoy muy feliz de empezar a compartir de nuevo otra vez estas masterclass especiales para poder aportaros valor y en base a lo que yo he aprendido, formaciones, mentores, diferentes cursos y sobre todo la experiencia de haberlo puesto en práctica es lo que realmente me ha dado la transformación y es por eso que estoy compartiendo este mensaje ahora. Quería, bueno, pues compartiros herramientas que a mí me han venido bien. Esto realmente es como por encima de lo mucho que hay que trabajar en profundidad, que eso lo abordo muchísimo en mi programa Transforma Acción, como he puesto aquí. Esto es parte del programa. Y aquí andamos muchísimo más en profundidad totalmente sobre el tema de cambiar tu identidad y cómo poder cambiar tu identidad, pero desde el proceso, desde poder disfrutar de ese proceso, no desde fuerza de voluntad. O sea, transitar de la fuerza de voluntad al poder. Y esto es posible. Esto es posible, pero tenemos que tener un objetivo muy claro, un para qué muy fuerte y sobre todo tener la convicción y la certeza de que lo podemos lograr. Con las herramientas adecuadas y el sistema y el seguimiento lo vamos a poder lograr. Y esto te lo digo totalmente con fe porque yo lo he vivido en mis carnes. Y bueno, un poquito para contar de mí, voy a compartir un poquito mi historia. Las personas que no me conocéis, aquí hay gente que está en el programa Ya Transformación, que es la primera generación, el programa beta. Programa beta quiere decir semilla, quiere decir que lo hacemos en vivo y conforme a el feedback lo voy mejorando y voy a empezar también a tener esas mejoras para cada vez ir más elevando y aportar más valor. El tema de las emociones yo es una cosa que no supe que tenía una mala gestión de las emociones hasta bien grande. Realmente me di cuenta de que tenía una mala relación con las emociones a raíz de que tenía una mala relación con la comida. Realmente mi sufrimiento fue porque yo pasé un trastorno de conducta alimenticia, concretamente la bulimia. Si oís ruidos que están aquí de obras, perdonad, pero es que no, hay cosas que no podemos controlar, que esto también lo vamos a poder, lo vamos a hablar en profundidad. Entonces, después de muchos años de estar sufriendo, con 12 años yo empecé a relacionar el amor con la comida. El amor con la comida porque en mi casa pues no eran las emociones, no se hablaban, bueno, se hacía lo que se tenía que hacer en una casa, el padre iba a trabajar, la madre se ocupaba de los hijos y bueno, no había como buena comunicación entre nosotros. De hecho, era una familia bastante disfuncional, siempre estábamos como peleándonos y bastante lucha entre nosotros. Entonces eso produjo en mí, yo que desde pequeña siempre he sido muy emocional, muy sentida, produjo en mí una gran frustración y un gran vacío interno. Entonces empecé a suplir la comida con el amor. Cuando crecí en el cole, me di cuenta que tenía un problema, porque con 12 años yo llegué a pesar 85 kilos, que es una auténtica burrada. Entonces, pues los niños, que ya sabemos, se empiezan a meter contigo en el colegio, tú ese golpe de realidad. Entonces, claro, yo empecé a relacionar que si estaba gorda iba a estar sola, que iba a tener más rechazo todavía. Y entonces descubrí un vehículo muy tonto, muy idiota, que fue la bulimia. Y desde ahí empecé a intercambiar, ¿no? Porque con 12 años me puse a dieta, perdí 35 kilos de una forma saludable y comiendo bastante realmente. Pero después, con los 14 años más o menos así, ya pues empecé a salir de fiesta, yo con 15 años ya me drogaba, estaba 2 días por ahí, entonces era un intercambio, ¿no? De los 15 hasta los 22 o así, que decidí pedir ayuda, fue un cúmulo de ahora como y vomito, luego me drogo y estoy 3 días sin comer, ahora sí, ahora no, ahora me voy con este y tengo relaciones y bueno, imaginaros cómo era mi mundo interno, era un auténtico desastre, pero yo no tenía conciencia de ello realmente. Me fui a hacer temporadas con esto, porque yo siempre estaba huyendo, siempre para mí yo tenía la idea de que fuera iba a ser mejor que aquí dentro, que en el momento presente en el que estaba en ese momento. Entonces, bueno, me fui a Ibiza, conocí a unos amigos y bueno, imaginaros en Ibiza por aquel entonces con esa edad y con ese estado interno como iba yo, ¿no? Pues pues lo mismo, pero más en alta intensidad, ¿no? Cuando no tenía esos comportamientos, me estaba drogando.
Entonces tuve bastante bajo peso, llegué a perder la regla y todas estas cosas, ¿no? Y bueno, al final, un día toqué fondo y decidí pedir ayuda porque yo era muy testadura y siempre pensaba, ojo, yo siempre pensaba que la bulimia era algo que yo podía controlar, que realmente a mí me daba satisfacción porque claro, tú tienes ese manejo emocional que no sabes cómo tenerlo y no sabes por qué, solo sabes, te sientes sola, te sientes mal y bueno, pues coges la comida, te da confort en el momento presente, pero luego te sientes mal. Pero en el momento tampoco le daba tanta importancia porque era algo que, pues que lo hacía de vez en cuando. Pero después se fue volviendo más habitual y cada vez más y como un hábito, bueno, lo vas repitiendo cada vez más y al final ya no sabía ni por qué lo hacía. O sea, cuando estaba bien lo hacía, cuando estaba mal también y al final pues eso, mi mundo era muy caótico. Cuando pedí ayuda me ingresaron en un centro, entonces fue ahí cuando me dijeron que no tenía un problema con la comida, como me habían dicho siempre. Claro, como yo era gordita de pequeña, luego pues perdí tanto peso y luego después iba pues comiendo, vomitando, no comía y tal, y dice, tú tienes un problema con la comida, tienes una adicción con la comida. O sea, es que era como que lo de fuera era lo malo. Yo no, era como que algo desde fuera me hubiera poseído y entonces yo tenía bulimia o yo era anoréxica o yo era una drogadicta. Nunca me habían dicho que tenía un problema con las emociones. Entonces ahí empecé a trabajarlo y fue, bueno, pues unos años en donde estuve ingresada, pasé por lo convencional, pasé por las terapias de grupo, todo esto. Y ahora vamos a entender por qué a mí esto no me funcionó, lo convencional. Entonces, a mí lo que me quedé así como, además eso lo recuerdo mucho, ¿no? De decirme, bueno, cuando cada vez que tenía una ingesta tenía que hacer una hoja de registros, ¿no? Lo que comes, lo que sientes, la intensidad en que la sientes y lo que ha pasado. Y todo esto tenía un cacho así de hojas, mi madre todavía las guarda, no sé para qué, pero bueno. Entonces, en esas hojas iba poniendo lo que iba comiendo, sintiendo y tal. Y yo no lo relacionaba al principio y es que además me quedaba en plan de, es que no sé qué siento. ¿Alguna vez os ha pasado esto a vosotros, a vosotras? Es que no sé lo que siento. Levantar la mano, unas cosas, las reglas de esta clase, porque no es una cosa que yo voy a estar hablando y ya está, sino que quiero que haya máxima participación. Entonces, el hacer esto también tiene un sentido. El hacer esto, el levantar la mano y mover tu fisiología, lo que va a hacer es que vamos a quedarnos con muchísima más información. Sobre todo, cada 20 minutos está demostrado que si cambias de estado vas a retener más la información. Entonces, es por eso que voy a hacer estos cambios y os voy a pedir máxima participación. Entonces, ¿a vosotros os ha pasado que no sé lo que siento y no sé por qué lo hago? Ponerme por aquí, por el chat. Y bueno, sí, ¿no? Claro, sí, sí. Exactamente. A veces no sabes ni ya ni por qué lo haces. Entonces, con el tema de las emociones, yo ya no sabía lo que hacer y bueno, en fin. Para no hacer muy larga mi historia, al final, digamos que ahora esto era como mi infierno, transité más de 10 años, relaciones tóxicas, adicciones, iba yendo, viniendo, pero siempre empecé a buscar ayuda y es cuando empecé con el mundo de la espiritualidad, me hice profe de yoga, por eso descubrí mi pasión a través del yoga, pero el yoga no fue lo que me ayudó y lo que me hizo trascender estos comportamientos y tener una transformación a través de la acción. Por eso me encanta a mí el nombre de esta primera generación, porque es totalmente lo que a mí me ha cambiado, ¿no? Entonces, bueno, decir que el hecho de, a mí más que desbordarme con las emociones, a mí lo que me gustaba más era no sentirlas. Y esto tiene sus cosas buenas y cosas malas, porque era como una coraza, como tengo ese conflicto interno, ese vacío, y siento tan malestar, pues lo que hago es taparlo con comida. Y a priori parece, bueno, bien estrategia, o mi cerebro interpretaba eso, yo interpretaba eso en ese momento porque me calmaba, tenía su resultado, tenía su eficacia, pero ya está. Entonces, aquí yo me he dado cuenta que a mí lo que me gustaba era no sentir las emociones. O sea, por eso yo me evadía tanto y acabé con bulimia, con alcoholismo, con drogadicción, con relaciones tóxicas que me daban ese high de ahora estoy arriba y ahora estoy abajo. Entonces, ¿cómo hemos aprendido? ¿Cómo nos han enseñado? Y aquí he puesto una lista que si queréis podéis también añadir. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen o lo que hacemos normalmente? Las tapamos o nos evadimos, culpamos a las otras personas de nuestras emociones. Mira cómo me estoy por tu culpa. ¿Os suena? ¿Lo habéis hecho alguna vez esto? Muchísimo, muchísimo.
o las circunstancias, por culpa de esta circunstancia yo me siento así. Es que esto no quiere decir que quieras no ver la realidad, pero otra cosa es que te detone tanto hasta el punto de que tengas ese sufrimiento. Como dice la famosa frase de Buda, el dolor está permitido, pero el sufrimiento es opcional. O sea, si lo vas perpetuando, pensando en lo que ha pasado en el pasado constantemente, pues al final esto es lo que nos va a dar ese dolor mucho más largo. Entonces, nosotros lo que queremos es transformar y escuchar su mensaje, utilizarlo a nuestro favor, como era el título de esta ponencia. Compitiendo. ¿Os ha pasado alguna vez que vais con una amiga y le decís, hostia, ¿sabes qué? Me ha pasado esto con mi marido, es que estoy súper jodida? Y la otra, joder, pues como el mío, es que si te contara yo también, ¿sabes? Y empezamos así. En lugar de, a nadie le... Otra cosa, un consejo, los trapos sucios lavarlos en casa. Bueno, esto es mío personal y yo pienso así porque al final el hecho de compartir está bien, pero el compartir con el hecho de desahogarte, que es la siguiente, en plan de yo tengo toda mi mierda aquí dentro, entonces la saco, te la paso a ti y tú, amiga, que supone que tienes que escucharme, porque es lo que tienen que hacer las amigas, ¿no? En teoría, pues te quedas con un montón de mierda y un malestar, ¿no? Y estás ahí escuchando las personas quejicas que siempre se están quejando de todo. Nadie quiere estar con ese tipo de personas. O sea, seamos sinceros. O sea, a una persona la aguantas si es tu amigo, tu pareja y tal, pero si está constantemente quejándose y diciéndote lo mal que está el mundo y la mierda que es de su vida, todos subimos al final de esto. O por lo menos lo aguantas y lo aguantas, no te gusta, a nadie le gusta estar con un amargado, ¿no? Entonces, lo del desahogarse también, yo, por ejemplo, no sé si habéis tenido el típico diario en el que tú pones todo lo que está mal en tu día. Es que me ha pasado esto tal y que igual, y a mí eso me lo recomendaban en las terapias, ¿no? Ponte una carta de todo lo mal que está en tu vida y tal. Y de alguna manera es sano en el sentido de que tú te desahogas y lo desatas, pero todavía no es la estrategia correcta. No lo transformas. Porque, claro, y en los grupos de autoayuda también te dicen esto. Vete al grupo de autoayuda y ay, no sabes qué mal he estado hoy. Hoy he vomitado 3 veces, está a punto de cortarme las venas. Yo escuchaba este tipo de comentarios. O sea, ¿esto cómo nutre? ¿Cómo eleva la energía? ¿Cómo eleva la conciencia un grupo de personas que está diciendo la mierda que es su vida? O sea, no, por lo menos a mí, ya te digo que no me ha funcionado. ¿Cómo lo hacemos? Como yo lo hago actualmente, escuchando su mensaje, dejando que salga esa emoción, o sea, es como no haces nada. Que eso también me quedó un poco, me dejó un poco en shock, ¿no? Bueno, una de las psiquiatras que estaba allí, que hacíamos grupos, terapia, hacíamos dinámicas, historias, una vez dijo, ¿qué pasaría si no hicierais eso? Si no hicieras, porque cada una, sí que era un centro de trastornos de conducta alimenticia, ¿no? Pero algunos estaban por anorexia, otros por bulimia, otro porque comió con ansiedad, cosas así, ¿no? ¿Qué pasaría? Nos quedamos todas en blanco, te juro. ¿Sabes por qué? Porque nunca la habíamos hecho, nunca habíamos estado sin taparla. O sea, hoy en día, que está a un golpe de clic tener dopamina y distraerte con cualquier cosa, comer, coger lo que sea, porque no somos un país en el que nos falte la comida la mayoría de personas, aunque seamos de clase media, no nos falta comida. Y siempre puedes tirar de comerte y de atracarte de cosas, pero no soportamos la incomodidad, tenemos baja tolerancia a la incomodidad. Entonces a mí esto es como, yo nunca he dejado que salga, o sea, yo no me quedo en plan, tengo esta mala sensación y no hago nada. ¿Qué pasaría si no hicieras nada? ¿Qué creéis que pasaría? Ponérmelo por el chat y bueno, y luego podéis poner otras. No lo sé, creo que me volvería loca. No, pero esto también es, no es la clase de hoy, pero otro día puedo hablar de los niveles de conciencia. Las energías que son catalogadas como energías bajas o energías negativas, que ahora también diremos por qué no son negativas, son lo bueno que tiene, lo positivo, aparte del mensaje y transformarnos y esto, es que salen muy pronto, es como una olla express. O sea, que si tú realmente no haces nada, lo único que puede pasar es que salga y que tú saques esa rabia, esa frustración, grites, llores, te pegues o pegues, que te pegues no, ese no lo hagáis, pero puede ser una manera de sacarla, ¿no? O sea, al final hay maneras poderosas y maneras empobrecidas para tú poder utilizar una emoción. Y la energía y la emoción es una energía lo más potente que tenemos. Si ese coche lo empleamos con una dirección correcta, puedes llegar a donde tú quieras.
lo único que tienes que tener es una dirección clara y concreta. Esto es bien importante que lo tengáis en cuenta. Que realmente no están aquí para hacerte daño, no es una putada, no es que soy triste, débil, tal, no. Lo repites mucho y como somos personas de hábitos, nuestro cerebro lo que interpreta es que esa situación le es familiar y lo repite en otros escenarios en su vida aunque no tenga motivos, que esto yo le llamo la casa emocional. Pero bueno, sigamos con el tema de las emociones. Emociones negativas. ¿Cuántas veces decimos que las emociones son negativas? Cambiar y tacharlo y escribir mensajeras. ¿Por qué? ¿Por qué no son mensajeras? Pues las emociones son negativas, las emociones no pueden, decir lo negativo es negar una parte de ti. Si tú estás diciendo que tienes una emoción negativa, cuando realmente somos todo, tú eres íntegra totalmente. No hay noche sin día, no hay luz sin sombra y todo esto, ¿no? Lo que pasa es que estamos en una sociedad que nos está diciendo constantemente que estar feliz es lo mejor que puedes hacer. Y esto hay muchos mensajes, que no digo que sea malo, pero el body positive y todas estas cosas que siempre te están diciendo constantemente que estés feliz y que pienses en positivo, piensa en verde, todas esas cosas inconscientes. Entonces no nos atrevemos a sacar nuestra vulnerabilidad y como no lo hacemos, nos sentimos mal si nos sentimos mal, porque nos sentimos débiles. Y esto hay muchas creencias limitantes con esto. Quiero decir que si tú estás negando una parte de ti, porque nosotros tenemos tanto emociones negativas como positivas, lo que estamos haciendo es reforzarlas todavía más. Y esto lo vamos a entender, aquí lo digo muy superficialmente, pero hago un trabajo muy intenso con el tema de la sombra y de integrarlo. Si yo, por ejemplo, eso es muy bonito cuando empezamos a entender esto porque vemos la vida como un juego. Si yo estoy proyectando mi falta de autoestima con otra persona, siempre voy a pensar que cada gesto que hace esa persona es que, es que no me está valorando. No sé si os ha pasado esto a las personas que se están uniendo nuevas, bueno, las reglas del juego, ¿no? Que cada vez que hagas así de la mano, si os sentís identificados, identificadas, podéis levantar la mano. ¿Por qué? Porque así nos quedamos muchísimo más con la información, moviendo la fisiología. Entonces, si tú estás negando una parte de ti, si tú estás negando que estás triste y estás tapándolo constantemente, como estábamos diciendo anteriormente, pues con cosas de fuera, tapándola con Netflix, yo qué sé, comida, adicciones, relaciones, pues ahí al final se está quedando debajo de la alfombra y te va a salir de una u otra manera el otro lado. ¿Por qué? Porque es una energía que tenemos y es muy poderosa y hay que saber utilizarla a nuestro favor. Entonces, que eso con el cabo del tiempo no lo vemos a priori porque no es algo que se manifieste en el momento presente. O sea, no tenemos el dolor del momento presente, estamos mirando evitar el dolor, porque al final lo hacemos por eso, nos está dando un placer de tapar esa emoción y de no sentir. Y como no tenemos buen manejo de las emociones porque nos han enseñado que a tener baja tolerancia a la frustración, pues entonces sale de otra manera. Entonces ahora mismo es eso, tapar y quitarlo de las emociones negativas y llamarlas mensajeras, porque de esa manera le vas a quitar también una carga solamente con tu diálogo interno. Entonces entender qué mensaje tiene. Aquí no voy a explicar, bueno, por lo menos para mí y como a mí me funciona, cuál es el mensaje de cada una de las emociones, porque nos demoraría muchísimo, pero sí que entender que cada emoción, si tú sabes interpretarla, puedes cambiarla a tu favor. Entonces, esto que os estaba comentando de la sombra, ¿no? Y aquí estas son dos de las herramientas que yo comparto en la formación que tengo ahora mismo, el programa Beta, programa Semilla, que ahora en junio, por cierto, empieza la segunda generación y esto es parte de, ¿no? Aunque ahí rascamos muchísimo, es un programa de 3 meses, claro. Entonces, dos de las herramientas que a mí me han ayudado
Uno es el triángulo de la excelencia. Y el triángulo de la excelencia, dentro del triángulo, aquí faltaría poner estado interno. El estado interno y las emociones. ¿De qué se componen nuestras emociones? Cuando nosotros nos sentimos algo, es porque tenemos la S es de enfoque, el P de pensamiento o creencia y la F es de fisiología. Y esto de la fisiología, que es el cuerpo, la manera en que nosotros tenemos de movernos, de expresarnos, es de las más, a mí por lo menos las que más me han funcionado, más fácil y más divertido me ha sido el hecho de cambiar el estado interno. Ayer le decía a una chica que utilizara una de las herramientas, una mentoría, y hoy me ha escrito y me dice, solamente utilizando la fisiología he podido no tener un atracón hoy. Y eso que nada, que solamente es una herramienta de nada, pero esto es que, vamos, nadie no te, bueno, yo por lo menos no lo he escuchado nunca, ¿no? Y también decirlo, apoyarlo con la neurociencia, ¿no? Hay una neurocientífica que se llama Nazaré Castellanos, yo lo saqué de ella, pero aparte de, bueno, yo soy profe de yoga y practicante, también se sabe los beneficios, ¿no? De la fisiología, que solamente por el hecho de adoptar una fisiología, que tú ya cambias tu sistema hormonal y el cómo tú ves la situación, que esto es súper importante. Por ejemplo, en el libro de Nazaré Castellanos, un libro súper recomendado también, además es muy finito y muy fácil de leer, se llama Cerebro del Espejo. Sí, el espejo del cerebro, perdón. Pues dice en uno de los capítulos pues que hicieron un estudio con una muestra de personas en donde ponían un texto a la altura de los ojos y el mismo texto, o sea, que era una pantalla de ordenador con un texto, ¿no? Y el mismo texto lo pusieron en el suelo para que obligara a las personas a mirar hacia abajo mientras leían el texto. Entonces, los estudios dijeron que solamente por el hecho de adoptar esa postura, ese mismo texto, las personas que miraban ese texto con una postura de flexión, sin tener un estado previo de estar mal, tenían neutros, no sabían a qué iban, ¿no? Dirían, pues la tontería del científico que me está poniendo el ordenador debajo y ya está. Pues la interpretación de ese texto era mucho más negativa que las personas que tenían ese mismo texto a la altura de los ojos. Entonces, ¿esto por qué lo cuento? Porque si tú solamente alzas tus brazos, pegas unas respiraciones, te fuerzas una risa y levantas las cejas, esto está probado que si lo haces durante 2 minutos, tu nivel de cortisol, que es la hormona estrella del estrés, va a disminuir hasta un 33%, es un montón. La serotonina va a aumentar y la capacidad de tomar decisiones también va a aumentar, o sea, de tener riesgos, de asumir los miedos, digamos, o sea, proyectos o cosas así que muchas veces no nos atrevemos, te vas a enfrentar a eso. Pero porque vas a ver tú la vida es diferente solamente por el tema de la postura. Entonces, también decir que el cerebro interpreta mucho más el tema facial, hay muchas más conexiones con tu rostro y con tu cerebro y con tus manos. Entonces, bueno, así que ahora te invito a que muevas un poquito tu fisiología y que digas conmigo, ja, mientras subes tus brazos y elevas las cejas. Y te tomes 4 respiraciones y me digas, a ver qué tal. Inhala, ja. Inhala, ja. O lo que tú quieras, ¿eh? Yo digo esta, inhala, ja. ¿Y cómo os sentís? Si queréis podéis compartir por el chat también, está aquí abierto. ¿Y cómo os sentís? Y si habéis notado algún ligero cambio. Yo por lo menos siento menos dolor aquí, menos el dolor en la parte alta de la espalda. Siento que mi respiración se amplía. No sé, estás más contenta y solamente haciendo esto 3 segundos como puede cambiar tu estado interno. Esto con la respiración, bueno, hay muchísimas técnicas. Pero bueno, entonces entender y comprender que la fisiología es algo muy importante a tener en cuenta, porque en espiritualidad y el mundo de desarrollo personal la gente se centra mucho en temas de los pensamientos y creencias, que también, y de hecho es la raíz y la base de todo, ¿no? Porque todo cambio se origina en la mente y también se cambia en la mente, ¿no? Entonces, pensamientos, creencias, pues al final, antes de tener una emoción, vas a tener un pensamiento. Entonces, eso va a generar esa emoción y luego con eso vas a tener una acción, un resultado y un feedback. Entonces, si tú no reinterpretas esos pensamientos, creencias, va a ser un círculo vicioso. Pero si tú pasas por el filtro y te cuestiones las creencias que tienes, pensamientos,
y entiendes que realmente no es tuyo, sino de una conciencia colectiva. O sea, y realmente del entorno en el que estás, de lo que te han dicho, cuestionándotelo solamente, ya le vas a dar un espacio del inconsciente a lo consciente y vas a poder tomar decisiones mejor y más acertadas. Y después es el enfoque. ¿En qué te enfocas? Y esto, ¿cómo lo cambiamos lo del enfoque? Esto es con el PNL nos enseñan con preguntas de poder, ¿no? Si tú anclas y en lugar de decir que eso yo me doy cuenta constantemente, pero también es un tema biológico el hecho de enfocarnos en lo negativo. O sea, en lo negativo nos enfocamos por el tema del cerebro reptiliano que nos tiene sobreviviendo. Entonces, también si entiendes esto, no te vas a identificar como que eres una persona ansiosa, estresada y todas esas cosas que nos decimos habitualmente, sino que ya está mi cerebro reptiliano queriéndome proteger de una situación que es ilusoria, porque realmente es algo que nos creamos y que estamos anticipando catástrofes antes de que sucedan las cosas. Entonces, si en lugar de enfocarte en que está mal, que puede pasar mal, y si pasara, y si me atrevo y sucede que tengo éxito y progreso, porque normalmente es todas las cosas malas que nos van a suceder, y si te pasan, y si lo haces, te atreves y sale bien, o sea, en lugar de decirte que no tengo, que me falta, di que sí que tengo, y que sí, bueno, que sí tengo y que estoy aportando yo a la mesa. Vale, porque esto también es importante, el que muchas veces culpabilizamos a los demás de nuestras emociones, como decía en la diapositiva anterior, que lo solemos hacer muchísimo, ¿no? Proyectamos, ¿no? Por el tema de la sombra, que voy a explicar abajo. Entonces, ¿qué sí tú estás haciendo? Te tienes que enfocar en ti. Por eso las personas que no tienen vida se enfocan en los demás y no hacen más que criticar a los demás, cuando realmente entendemos que es algo que hay nuestro. Y claro, en esto del tema de el autoconcepto, como explico aquí abajo, el autoconcepto, que es el concepto que tenemos de nosotros mismos, se compone de nuestra sombra, que son los aspectos que nosotros rechazamos en nosotros y lo proyectamos en los demás, y el personaje, que es aquello que nosotros nos decimos que tenemos que ser y que tenemos que hacer para poder lograr una vida. Por ejemplo, en mi juego pragmático, yo soy Mari, soy profe de yoga y estoy ahora haciendo esta conferencia. Entonces, pues no sé, voy con ropa deportiva normalmente, tal. Eso es mi personaje, algo que yo me he construido. Pero realmente el autoconcepto que yo tengo es una mezcla de estas dos cosas. Pero realmente el equilibrio está en integrar nuestra sombra y el personaje, no identificarte con él, sino entender que tú prefieres estar con ese personaje, o sea, interpretar ese personaje para jugar al juego pragmático, pero no identificarte con él, porque si no vas a tener sufrimiento, porque vas a pensar que siempre estás perdiendo algo. Apaga esto. Por ahí hay un micro. Sí, pues, gracias. Bueno, bienvenidas a las personas que se van conectando, ¿eh? Muchas gracias. Entonces, esto es muy complejo, es que no quiero hablar mucho de esto, del tema del autoconcepto, la sombra del personaje, porque es algo que se requiere de compresión, de tener la mente abierta. También decirle a las personas que se queden hasta el final, luego lo miraré, que ahora tengo las cámaras apagadas y así, de todos, pero lo que voy a hacer es darles un regalo para empezar a integrar esto de la sombra y el personaje y si quieren indagar un poquito más. Entonces, ¿cómo podemos transformar esto? Esto de la fisiología, esto es parte de un webinar que hacía yo cuando estuve en un lanzamiento de lesiones y patologías aplicadas al yoga, que es otro proyecto que tenía, y en una de las ponencias también dije esto, y esto como el tema de la fisiología, porque, por ejemplo, cuando estamos alegres, que las emociones tienen, bueno, perdón, que me lío, las emociones son energía en movimiento, lo que no se sabe, lo que no está tan oído es que esas emociones tienen una dirección, esa energía en movimiento tiene una dirección. Y verlo con este cuadro a mí me ayudó mucho, ¿no? Es algo que yo investigué y me gusta mucho ponerlo porque verlo visual, pero a la vez comprenderlo, pues entonces te va a dar muchísima claridad. Cuando estamos alegres, ¿cómo estamos? Pues con la risa, con el pecho abierto. Cuando estamos tristes, para abajo. Cuando tenemos estrés y ansiedad, vamos hacia adelante, que vamos con la cabeza adelantada, vamos con el peso hacia los dedos de los pies. Y cuando tenemos miedo, vamos hacia atrás y nos escondemos. Entonces esto, repetido en el tiempo, adopta una corporalidad.
Y bueno, pues lo que decimos, ¿no? La persona que es amargada tiene cara de amargada, la persona que está hecha a polvo se le nota, ¿no? La corporalidad, las personas que esconden algo, todo esto, ¿no? Entonces, como decía anteriormente, ¿cómo podemos utilizar esto a nuestro favor? Pues solamente el hecho de adoptar esa postura ya te va a hacer cambiar y que esa energía en movimiento vaya a la dirección que tú quieras, solamente direccionándola tú con tu recurso, con el cuerpo. Esto es súper interesante verlo. Entonces eso, a partir de ahora quiero que te lleves esta herramienta desde ya y que lo pruebes. Y cuando lo pruebes, me digas si te ha funcionado. Porque para mí es de las más fáciles y divertidas, ¿no? Porque, por ejemplo, para el tema de los atracones y comer picoteando, yo es la que utilizo actualmente, aparte que con preguntas de poder para condicionar mi mente, ¿no? Pero el hecho, por ejemplo, de verme en automático haciendo algo y coger y reírme y hacer un ja, así, a mí eso ya me corta, además me da risa la situación, ya no la veo tan conflictiva porque me creo una película en mi mente, ¿no? Y es como, no puedo soportar esto porque me da, no sé, tienes a lo mejor cosas en la cabeza de proyectos, de cosas, de ahora acumular esto, lo otro, y lo seguida es, voy a calmarlo con la comida, ¿no? Yo porque es la que a mí más he utilizado, ¿no? En mi vida, y además la que más tienes a mano normalmente, lo hace mucha gente en mayor o menor grado. Entonces, si haces esto, le das ese espacio para plantearte eso y empezar a decirte, vale, ¿cuál es mi enfoque? ¿En qué me estoy enfocando yo? En lo que tengo o lo que no tengo, lo que me falta o lo que, no me lo que tengo, en lo que estoy aportando yo. Bueno, cambiar ese enfoque, ¿no? ¿Qué de bueno tiene mi día? ¿De qué aprendizaje estoy teniendo sobre esto? ¿No? Y ver las catástrofes o como lo interpretamos como bendiciones, porque debajo de todo eso, realmente, cuando tenemos esos puntos de inflexión, es cuando nosotros salimos más empoderados, porque si no tuviéramos esos puntos de inflexión y no tuviéramos esos días oscuras del alma, pues no tendríamos esos cambios. Y eso siempre pasa, porque la vida es como un péndulo y te vuelve. O sea, si tú estás arriba, luego estás abajo y tienes que pasar por todo. Y no hay nada bueno ni malo, lo que estábamos diciendo antes, tienes que integrarlo, tienes que aceptar que eso también es parte de ti. Otra cosa es cuando tú lo estás tapando y entonces eso se apodera de ti, sale por otro lado, tú lo proyectas por los demás y empezamos con estas cosas, ¿no? Entonces, aquí esta es la parte que a mí más me gusta, que al final son las acciones y misiones, que me gusta más que llamarlo ejercicios, ¿no? Entonces, para empezar a aplicar esto desde ya, he preparado aquí algunas de las acciones, que esto realmente ya digo que es un mínimo de lo que yo enseño en profundidad en los cursos, ¿no? Entonces hay que entender que esto he puesto durante 30 días si aceptas el reto. Si queréis ponerme por el chat, estáis muy poco activos. Bueno, hay poquita gente hoy, ya sabía yo que iban a venir hoy porque es una mala hora y también lo sé. Pero bueno, durante los 30 días, las dos personas que estáis aquí comprometidas, me gustaría saber si aceptáis el reto durante 30 días y si vais a poder cumplirlo, y vais a tener todo mi apoyo con esto. Entonces, yo te aseguro y mi promesa es que si tú haces esto, es que tu vida no va a ser igual. Entonces, teniendo esto presente, te pones esto lo más importante de tu vida durante este mes. Porque la repetición de hacer esto es lo que va a hacer que tú cambies. La repetición es lo que nos hace estar en un sitio que no queremos y la repetición es lo que nos va a sacar si lo hacemos consistentemente y si entendemos el futuro que vamos a tener y lo que estamos perdiendo en este momento si no lo hacemos ahora. Entonces, tener claro esto, la repetición, más, aquí pongo simbología anclaje de un triángulo, porque es lo del triángulo de la excelencia que estaba explicando antes, ¿no? Fisiología, enfoque y pensamientos / creencias. Y yo aquí es que me puse un triangulito aquí en la mano, ¿no? Y me lo iba poniendo y me lo iba repitiendo para ir cambiando. Y entonces me iba preguntando, ¿no? ¿Cómo está mi fisiología? ¿Cómo está mi enfoque? ¿Qué pensamiento estoy teniendo para esto? Y puedes hacerlo, este triángulo funciona en todas las direcciones. O sea, si tú cambias tu enfoque, tu fisiología también va a cambiar. Y tus pensamientos también. Y al revés, igual la fisiología también, tus pensamientos solamente por el hecho de tener esa postura también va a cambiar y tu enfoque también. Y tus pensamientos, creencias, lo mismo. O sea, si tú tienes una situación que tú consideras que es mala, ¿cómo está tu respiración? Está entrecortada. Te dueles la parte alta de la espalda. ¿Por qué? Porque el diafragma se va entrecortando. Entonces, esto, si tú te fuerzas unas respiraciones, la situación no te va a parecer tan dramática y tu enfoque va a cambiar. Y al revés igual. Entonces, utilizar esto a nuestro favor para poder cambiarlo e interpretarlo. Comprometerme 30 días, me lo pienso y te confirmo
Si me lo permite, si me puedo comprometerme, pues claro que sí, faltaría más. Ya sé que prefiero que me digáis eso, que no que seáis honestos con vosotros y con vosotras mismas, porque al final es eso, o sea, hasta en 30 días y realmente sí lo podemos cumplir. Claro, es que Nuria has venido casi al final y no, igual no entiendes muchas cosas, aunque ya te digo que esto es, lo estoy diciendo todo un poco por encima, ¿no? De todo el método que yo tengo, ¿no? Pero bueno, es esto, tener en cuenta y hacerte esas preguntas. ¿Cómo está tu enfoque? ¿Cómo está tu fisiología? ¿Cómo están qué pensamientos estás teniendo? ¿Y cómo puedo revertir esto para que el centro de este triángulo, mi estado interno, cambie a mi favor y se transforme? Entonces aquí, cuando hacemos esto y somos conscientes durante tanto tiempo, pongo 30 días por decir algo, pero si crees que es menos y puedes abarcar menos y te puedes comprometer, pues menos y ya está. Entonces es cuando va a pasar del plano inconsciente al consciente. Bueno, primero conscientemente y después conscientemente, que es más interno, ¿no? Segunda acción, ay, mira, los mensajitos. Gracias, ok, gracias a ti, cariño. Segundo punto sería el enfoque, que esto lo hemos dicho en el triángulo de la excelencia, pero aquí solamente el típico diario que nosotros decimos normalmente, esto de escribir para desahogarnos, para decirnos la mierda que está en nuestra vida o tal y cual, que esto yo lo hacía mucho. Cuando empecé a descubrir esto del enfoque, me hice 3 preguntas solamente y me costaban un montón. Entonces os invito a que vosotros, vuestro día, cuando empecéis el día, por la mañana sobre todo, pero bueno, podéis hacerlo cuando queráis, sois como un lienzo en blanco. Nuestra fuerza de voluntad se dice que es más grande, ¿sabes? Cuando empezamos, podemos hacer ejercicio y no nos cuesta tanto y todo esto por el tema de la procrastinación, en fin. Entonces, si te haces estas preguntas, ¿qué si tienes? ¿Qué de bueno tiene tu día? Y qué puedes aportar tú a tu día, a la mesa, pues puedes cambiar tu vida realmente, tu día o tu manera de verlo. Entonces, aquí he puesto estas preguntas, pero realmente yo aquí tengo un PDF con un montón de preguntas, pero eran como que las que me daban así inmediatamente para darme este cambio de enfoque. Cuando veas una situación que tú interpretas como mala, porque al final, esto se me olvida decirlo y es bien, bien importante, ¿no? Porque al final el tema de las emociones, como que ahora estoy diciendo con muchas herramientas diferentes y tal, pero así a gran escala, esto estaría por debajo de un paraguas mayor que es muy simple. Lo único que te quiere decir las emociones es que o tienes que cambiar tus acciones o tienes que cambiar el significado y ya está. Eso es más simple. Entonces, aquí tengo una emoción negativa ante esta situación. A lo mejor es que estoy aguantando algo que no quiero. Pues mi acción sería, pues no sé, decirle a esta persona lo que le tengo que decir o lo que sea, ¿no? De forma asertiva, todo esto que también se trabaja, ¿no? O el significado que tiene esa situación ante mí, ¿no? Que muchas veces lo que estamos diciendo, o nosotros proyectamos algo que no nos permitimos, que se lo hacemos a otra persona, o que lo tenemos nosotros y no lo vemos, o el personaje lo estamos construyendo, no nos queremos salir, y entonces por eso nuestro autoconcepto es de esa manera más limitada. Entonces, si tienes ese diario, durante esos 30 días, te haces por la mañana estas preguntas o en alguna situación que catalogamos como negativa, le vas a dar la vuelta y tu enfoque va a cambiar. Y tu estado interno, tus emociones también. Y el poder de la fisiología, por último, que es que al final es lo del triángulo. Pero solamente puedes utilizar lo que es el triángulo entero, solo del enfoque, o solo de la fisiología. Yo a día de hoy, porque tengo ya más práctica de hacerlo, pues ya estoy casi un año, pero yo al principio me las hacía todas y tenía posis por todas partes para redireccionar mi mente hacia donde yo quería, reprogramarme, ¿no? Pero realmente es una cosa que tienes que tener fe de que eso lo puedes hacer, tener un para qué muy fuerte, porque si no, al final la mayoría de personas se van a sabotear, ¿no? A la hora de hacer estas acciones. Y entonces, hoy en día, por ejemplo, lo que decía, a lo mejor veo que todavía tengo el automatismo de ir a picotear y tengo a lo mejor esa necesidad, o yo me creo esa necesidad, y utilizo mi fisiología y se me cambia. Y digo, a ver, ¿qué reafirmo ser con esta acción? ¿Qué haría mi referente? Si hago esto ahora, ¿qué precio estoy pagando? Yo me hago una serie de preguntas para recondicionar y entonces cambio ese hábito. Y la fisiología para mí personalmente, es la que yo estoy utilizando ahora y más poderosa me hace cambiar y recondicionar todo esto, ¿no? Entonces, es más efectivo y transformador cuando, cuando estás en conflicto, porque ahora lo estoy diciendo y te dice, vale, muy bien, pero realmente cuando tenemos estas herramientas y las ponemos en práctica es cuando cambiamos. O sea, quiero decir, yo por ejemplo, ayer tuve un día un poco así
y empecé a decirle a mi pareja pues que no me sentía valorada porque yo hago más que tú y tal y todo esto, ¿no? Y entonces me di cuenta y dije, ostras, eso es mi sombra, que lo estoy proyectando totalmente, pero realmente lo estoy proyectando porque todavía me estoy diciendo que yo no me valoro, que yo no valgo, que yo no, ¿sabes? Todas estas cosas y hay que ser honesto. Entonces, si tú lo trabajas en ti, esto es mágico, pero las personas cambian sin que tú tengas que decirles que cambien. No te lo refuerzan tanto o tú no lo ves. Esto es también el sistema reticular de atención, ¿no? Que cuando tenemos un problema o nosotros creemos que lo tenemos, ¿no? Lo vemos por todas partes, ¿no? No sé si eso ha pasado de que vas a comprar algo, te vas a tatuar o tienes algo que tienes en la cabeza que lo estás recordando siempre y tu enfoque está ahí, entonces lo ves en todas partes. No sé, coches rojos y así. Y entonces eso es por el enfoque. Entonces, claro, tú vas a ver esa situación en todas las personas que se van proyectando en tu vida, son como espejitos. Entonces, darte cuenta de esto, pues primero que hay que tener mucha responsabilidad, porque no es fácil, o sea, nuestro ego, de reconocer de que realmente tú eso lo tienes o lo estás haciendo a los demás o no te lo permites porque estás en la otra polaridad. Bueno, sigamos. Más acciones y misiones. Aquí he puesto, comparte por el grupo de Telegram, que supongo, claro, si habéis entrado aquí, será por el grupo de Telegram, lo que has aprendido o escribe un audio. ¿Por qué? Esto no lo hago solamente para, bueno, primero para que haya interacción, porque a veces pues cuesta un poco, pero cuando hay interacción con el grupo, primero se crea una unidad y entonces cuando estamos con una conciencia colectiva más elevada, nuestros cambios van a ser más fáciles. O sea, si tú te metes en un entorno en el que siempre están hablando de lo mal que está el mundo, al final tú coges esa conciencia colectiva y también tú te metes en ese saco, ¿no? Entonces, esto es bien importante. También por el tipo de aprendizaje. Si yo te lo estoy compartiendo a ti, me estoy quedando muchísimo más con esta información que si solamente lo estás escuchando, que te quedas hasta un 20%. Si yo te lo estoy diciendo a ti, hasta un 60%. Pero cuanto más te cambias y transformas, es cuando estás aplicándolo a través de la acción y tú estás actuando como si, eliminando el espacio del autoconcepto limitado que tienes ahora mismo, de la persona que tú dices que eres. Esto es también un poquito más complejo, pero es bien interesante el tenerlo presente, porque cada vez que vayas a hacer una acción, reafirmo ser de una manera o reafirmo ser de otra. ¿Quién elijo ser hoy con esta acción? ¿Qué emoción elijo tener? Porque siempre es una elección. Sabiendo que, cambiando tu enfoque, cambiando tu pensamiento y cambiando tu fisiología, puedes cambiar cómo tú te sientes. ¿Qué estés haciendo no cambiar? ¿Qué beneficio oculto estás teniendo con esa emoción? Porque a veces el tema del rol víctima, ¿no? Por ejemplo, la gente que se enferma para recibir atención. Estoy recibiendo atención y es por eso que inconscientemente, aunque estas personas no lo tengan claro porque no lo quieren reconocer, realmente sí que quieren tener esa atención por medio de hacerse víctima, pobrecita yo, ¿no? Entonces, así como tarea, coméntale a 3 personas lo que has aprendido en esta masterclass, porque a la vez que tú lo estás compartiendo, como lo yo estoy haciendo contigo, a ti se te va a integrar. Y entonces vas a tener todavía más aprendizaje. Y explicándoles cómo ellos pueden cambiar su estado interno con estas herramientas que te he explicado. Y nada, y que los cambios serán mucho más duraderos y mucho más rápidos. Así que nada, gracias. Si quieres, puedes hacer una foto, etiquetarme y recibir un regalo por quedarte hasta el final. Porque yo siempre premio a las personas comprometidas que se han quedado hasta el final. Si lo quieres, escríbeme por privado, por Telegram, por Instagram, no sé por dónde me tendrás, y te voy a regalar una meditación que te va a hacer anclar dolor al hecho de no hacer las cosas o al hecho de postergar las cosas, para que empieces a empoderarte. Así que nada, si queréis compartir algo por aquí, por el chat o quitar el micro, pues estaré encantada de resolver dudas o cualquier cosita que me queráis decir. Estoy aquí al servicio. Y si no, pues nada. Y también sé que son unas horas un poco raras, pero es que es cuando mejor me iba. De todas maneras, las personas que estéis en el grupo, tendré que pasar en la grabación algunas cuantas, pues van a haber masterclass muy potentes con referentes de fuera. Ya tengo agendadas 2 personas. Uno es Juan, que habla de la relación con el dinero.
muy importante, cómo cambiar tu sistema de creencias para empoderar la relación con el dinero. Y el otro es Tony, que nos va a hablar de las relaciones de pareja y las relaciones contigo mismo. Son especialistas en estos temas concretos, así que espero que estéis por aquí. Muchísimas gracias, Sandra. Sandra, te veo mañana, creo. Te veo mañana a las 9. Ya me comentas y nada. Aquí están de obras. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por asistir y por comprometeros a estar aquí. Y cualquier duda me decís y listo. Que tengáis muy buena tarde. Chao, chao.